Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos al webinar Seminario Web en Línea sobre la curación de contenidos, que será desarrollada por María Baldayo, Juan Díaz, Edimar Flores, Alba Loaiza y Mendoza Rixeli, participantes del Seminario de Teoría, Innovación y Tecnología Educativa del Doctorado en Educación. A lo largo de este seminario web estaremos indagando un poco acerca de la curación de contenidos, el proceso que implica la curación de contenidos, cuáles herramientas debemos utilizar o están al alcance de nosotros para realizar la curación de contenidos, el potencial de la curación de contenidos, las implicaciones que tiene el uso de la curación de contenidos, ventajas y desventajas y algunas consideraciones finales. Vamos a enseñarles a utilizar las fuentes de información y también a cuestionarlas. Aunque la curación de contenido surgió en un contexto de marketing, nuestro seminario se basa en una revisión bibliográfica amplia y perspectiva educativa. Como afirma Cornella en 2008, en la sociedad actual vivimos inmersos en un mar de información, con distintas representaciones y formatos que son de fácil acceso y que se traducen en una sobresaturación de información que resulta difícil clarificar, conocido con el término de infoxicación. El conocimiento demanda otras formas de entender, gestionar y manejar la información, que implican un cambio a nivel metodológico, planteándose así la necesidad de desarrollar en el alumnado distintos tipos de conocimientos y habilidades para actuar de forma conveniente. En la actualidad, nosotros podemos ver un incremento de la demanda con aptitudes y destrezas claves a nivel laboral, como el trabajo colaborativo y la gestión de información públicos o asíncronos. Las TIC suelen estar diseñadas para mediar en la construcción colaborativa de conocimientos en entornos virtuales. En este sentido, el alumnado es responsable activo de su aprendizaje e indirectamente el de sus compañeros, aprendiendo a hacer mientras construye sus conocimientos desde el... Ahora bien, el alumnado es el principal agente activo de su aprendizaje. Elabora su propio entorno personal de aprendizaje, utilizando herramientas y servicios necesarios para aprender, incorporando instrumentos y estrategias de selección, filtrado y curación de contenido, que le permite gestionar, organizar y compartir la información principal, instaurándose un proceso de aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Ahora bien, el término curación de contenido es atribuido a Bergava 2009, quien planteó que la demanda de los usuarios de Internet para acceder a contenidos de calidad ya no puede ser satisfecha por los buscadores o motores de búsqueda, dado el crecimiento exponencial de la información contenida en la web. Cuando se hace una solicitud en un buscador, este devuelve cientos o miles de resultados que materialmente son imposibles de revisar, y es necesaria la intervención humana para determinar cuál de los resultados es el mejor y el más pertinente. Esta labor es ejecutada por personas a quienes Bergava denominó curadores de contenido, que encuentran, organizan y comparten en forma continua contenidos de interés sobre un tema específico. Su trabajo no es generar contenido nuevo, sino darle sentido a lo que hacen. Por su parte, Rey en 2010 amplió este término definido por Bergava y él retomó el concepto de curador de contenidos como un intermediario crítico del conocimiento. Es quien busca agrupar de forma continua lo más relevante en su ámbito de especialización. Además, se han establecido algunas características que debe tener un curador de contenidos para lograr su labor con éxito, en las cuales se destacan que el curador de contenidos debe ser sintético del material que elabora, crítico, curioso, proactivo,
empático con el público al cual le hace llegar su información y metódico, ya que debe seguir un procedimiento metodológico. Entonces, ¿qué es la curación de contenidos? La curación de contenidos es el acto interactivo de investigar, hallar, filtrar, organizar, agrupar, integrar, editar y compartir el mejor y más relevante contenido de un tópico específico en una significativa colección digital online que podría ser importante para un grupo de gente cuyo sentido de aprendizaje puede ser actualizado en torno a este tópico. Es decir, más contenido no significa necesariamente que sea lo mejor. El proceso de curar contenido no es único. Existen modelos propuestos desde diversas perspectivas. Por ejemplo, de Shane y Sharma en el 2015 describe el proceso de curación de contenidos en 5 fases. La primera fase es la colección, que permite revisar, recopilar los diferentes contenidos en diferentes fuentes de información. Luego tenemos la categorización, que permite generalizar, clasificar y comparar los contenidos más relevantes de acuerdo al objetivo de interés. Luego tenemos la crítica, que permite discriminar la información de interés para luego contextualizarla, donde se reorganiza a los fines del contenido a publicar. Y por último tenemos la circulación, donde se exhibe y se difunden los contenidos a través de diferentes medios. Otra propuesta para el ámbito de la educación tenemos entonces por el autor Wolf en el 2003, que consta de 7 fases iterativas. La primera fase es la investigación, donde se definen las metas y se delimita la tarea. Continúa con el proceso de selección y recolección de contenidos, donde se filtran los contenidos y se conservan los mejores. Luego se tiene la interpretación del contenido individual. Se escriben notas sobre el contenido en particular y se resaltan las ideas más importantes. Luego pasa el proceso de interpretación entre contenidos. Se escriben notas desde la perspectiva de la tarea y se las relaciones más relevantes entre los contenidos y las notas individuales para luego organizarlas. Los contenidos son organizados de manera coherente con base en una historia subyacente y considerando las metas de aprendizaje. Luego se tiene la narración, donde la historia o reporte se presenta a la audiencia a través del medio seleccionado. Por último, tenemos la investigación y recuperación, donde la audiencia participa en el proceso de construcción de la narración mediante la retroalimentación. Esta conduce al autor a reflexionar y, de ser necesario, a volver a curar los contenidos para obtener un mejor producto. Continuando con lo que son las herramientas de curación de contenido, en cuanto a la curación digital tenemos 3 aspectos: los blogs, mini blogs, marcadores sociales y sitios para compartir imágenes y videos. Entre los blogs y mini blogs tenemos lo que son el Twitter, el WordPress. En cuanto a los marcadores sociales tenemos el Delicio y en cuanto a los sitios para compartir imágenes y videos tenemos los que son YouTube y Vimeo. La curación de contenido en la educación CUT en 2015 habla del potencial de la curación del contenido, entre las cuales tenemos los aspectos. La curación es la nueva bandera del aprendizaje. Enarbolado por quienes, cansados del enfoque tradicional, basado en la memoria, promueve una educación en el estudiante. La curación es una nueva forma de buscar, pues cuando se quiere aprender no se busca un nombre, una ubicación o la imagen de alguien. En ese sentido, la curación de contenido genera conocimiento de mejor manera que los buscadores. La curación es el Google, es el hecho, es un nuevo método para identificar, crear, sondear caminos de aprendizaje, reuniendo lo mejor entre lo enorme de la cantidad de los recursos educativos disponibles en la red.
La curación es la mejor forma de identificar, pues en este punto, haciendo más fácil encontrar una herramienta y recursos sobre temas específicos. La persona elige entre sus alternativas y el no motor de la búsqueda. La curación es un nuevo enfoque en la construcción de libros de textos personalizados que reúnan los mejores contenidos para cualquier materia. La curación ayuda a generar guías confiables de recursos educativos, pues es el medio a través del cual se puede localizar, evaluar, organizar y difundir valiosa información en beneficio de muchos. La curación es la vía que empodera la inteligencia colectiva a nivel planetario, pues más allá del ámbito de una investigación científica, aumentando la posibilidad de aprender, descubrir y ampliar la comprensión del mundo que nos rodea. La curación es la chispa que libera a los seres humanos de la idea de que toda la información y debe ser encontrada a través de Google. La curación es el camino revitalizado para el hallazgo fortuitos, al conjuntar elementos de información relevante o que comparten rasgos y patrones sobre el tema que se investiga. El curador propicia grandes oportunidades de explorar y descubrir. Y por último, y no menos importante, la curación resignifica la verdad como un factor relativo. Entonces, habla de la aceptación gradual de una realidad subjetiva, dinámica e intercambiable que se opone a la dogma de la virtud única. Si bien el término curación de contenidos no cuenta con una definición consistente, LACO en 2013 presenta un conjunto de definiciones que nos permite ver las implicaciones de la curación de contenidos. Entre esos tenemos tener el Internet como fuente de información y en tiempo real. La elección de un tema especializado, objeto de curación. La acción de un proceso continuo, ya que no es una actividad circunstancial o aislada. Esto nos permite diferenciar al menos 3 fases fundamentales, entre las cuales está buscar y seleccionar el contenido relevante y de calidad en función a lo que la audiencia necesita. Organizar y contextualizar la información filtrada que resulta. Y compartir la información accesible, todo esto a través del Internet. Podemos observar también, una de las implicaciones es la intervención humana. Esto es un experto en la materia o tema de curación que aporte el criterio necesario para seleccionar contenidos de calidad, contextualizarlos y aportar un valor añadido a este. La utilización de herramientas o sistemas de automatización, estas las podemos estructurar de la siguiente manera. Podemos ver cómo son herramientas para identificar, seleccionar y seguir fuentes de interés. Tenemos también herramientas para organizar, compartir y publicar los contenidos curados o seleccionados. La plataforma o canales de publicación para relacionarse con el público objetivo, como lo son blogs y redes sociales. Y otro tipo de áreas de productividad, como son gestión de enlaces y publicación de documentos en la nube. Entre las ventajas de la curación de contenidos se pueden destacar, y primeramente, la información, la cual puede realizarse de acuerdo a las necesidades y características de clasificación y acceso de información. Además, que permite la incorporación de diversos tipos de contenidos, fuentes y recursos. Entre otras ventajas tenemos que permite compartir información a través de múltiples canales y el establecimiento de mecanismos de interacción y feedback. También la mediación de la popularidad de acceso a las temáticas contenidas en los medios a través de los cuales se comparte la información. Disponibilidad de una gran variedad de herramientas en Internet orientadas a la curación de contenido, tanto gratuitas como de paga. En cuanto a las desventajas, HEDER 2012 expone que se corre el riesgo de ser agregadores y no generadores de contenidos, hecho que debe tenerse muy en claro,
ya que la actividad de curación de contenidos no es una agregación de contenidos o copia de vínculos de manera indiscriminada, sino de una actividad humana donde la experiencia de quien ejecuta la labor es quien habrá de determinar tanto la calidad como el tipo de selección, filtrado y organización de la información en función de un encuadre metodológico o de parámetros específicos de selección. Podemos entonces destacar diversos aspectos resaltantes de la curación de contenido, iniciando con el aprendizaje colaborativo. Por la propia naturaleza de la curación de contenido, los aprendizajes propiciados por las experiencias didácticas en esta actividad son de tipo colaborativo. Así podemos identificar aprendizaje colaborativo en las redes conformadas por maestros y estudiantes que evidencian los beneficios de la retroalimentación, en particular cuando en esta interacción se incluyen especialistas. Este ambiente colaborativo permite a los estudiantes y a la comunidad en su conjunto conversar, compartir conocimiento y ayudarse mutuamente a lograr una mejor comprensión del tema que se discute mediante los comentarios y compartiendo entre sí información y recursos. En cuanto a la gestión de información en línea, curar contenidos implica dar sentido a los datos y desarrollar para discernir sobre la calidad y fiabilidad de la información, organizarla y otorgarle valor mediante comentarios propios o generando nuevos contenidos, así como compartiendo e intercambiando puntos de vista con otros usuarios de las redes. La idea de esta práctica es que se vuelva habitual y permanente, independientemente de la herramienta que se utilice para realizarla. En cuanto a la formación para los medios digitales, podemos encontrar que al ser capaces de identificar tendencias e interpretar fenómenos en el ámbito de las redes sociales mediante la curación de contenidos, los estudiantes adquieren un poder de decisión basado en criterios propios. Un primer paso hacia esta figura de ciudadano crítico del ámbito virtual es que el estudiante cambie su dinámica de copiar y pegar a otra de analizar y compartir, o aún mejor, a participar en la construcción colectiva del conocimiento. Finalmente, podemos destacar las siguientes consideraciones finales. La curación de contenidos promueve la formación de aprendices permanentes, por lo cual el docente funge como un incentivador para que los estudiantes logren hacer de esta actividad un hábito. Se recomienda dar seguimiento a los estudiantes para corroborar que estos se apropien de las prácticas promovidas en el al incorporarlas a su quehacer cotidiano y trascender el ámbito escolar. Escribir comentarios a sus publicaciones o difundirlas en sus propias redes sociales incentiva a los estudiantes, pues perciben que su trabajo tiene repercusión en los demás y su visión de las cosas pueden ser relevantes para otros. Al respecto, algunos autores sugieren que en la medida que el profesor se involucre con las actividades de los estudiantes, estos se sentirán más motivados. Finalmente, el profesor y su forma de desenvolverse en los medios digitales es un modelo de referencia para los estudiantes. A continuación, podemos visualizar algunas referencias bibliográficas utilizadas para este seminario web. Muchas gracias. Compañeros, al haber finalizado nuestra ponencia en este seminario web, gracias a la plataforma facilitada, queremos hacerles de su conocimiento que tenemos un tiempo necesario para que ustedes puedan participar, retribuirnos esta participación, aclarar dudas. Aprovechen el espacio que les estamos ofreciendo. Muchas gracias.